Hasta la fecha, me cuesta mucho trabajo el pensar en que lo que he vivido y que les compartiré forma parte de algo muy extraño y que tiene que ver con la brujería. Me gustaría que escuchen atentamente, porque muchas de las cosas les van a sorprender. Debo comenzar contándoles que hace más de 5 años, recién me acababa de casar con mi esposa Leticia. Habíamos tenido un corto noviazgo y estábamos contentos porque estábamos uniendo nuestras vidas. Después de la luna de miel, nos fuimos a vivir juntos a una casa que compré utilizando mi crédito bancario. No era una casa muy grande que digamos, pero vivíamos cómodos. Además de esto, ambos trabajábamos y teníamos un salario bastante digno, lo cual nos permitía brindarnos ciertas comodidades, entre estas, el contratar a una mujer que nos ayudara con los quehaceres de la casa. Fue un poquito complicado investigar por aquí y por allá sobre alguna mujer que pudiera ayudarnos con las tareas del hogar. Y es que teníamos algunas cosas de valor, por lo tanto, no podíamos darle entrada a cualquier persona. Finalmente, una prima de mi esposa nos compartió el contacto de una señora, una mujer que provenía de un pueblo y que ya había trabajado con ella meses atrás, brindándole un servicio bastante bueno y confiable. Aquella señora se llamaba Doña Julia. En cuanto tuvimos su información, mi esposa se encargó de llamarle y citarla un fin de semana, que era cuando descansábamos, para que así la señora se presentara ante nosotros y pudiéramos hacerle una breve entrevista. Llegado aquel sábado, tocaron a la puerta de la casa, y en eso, cuando salí a abrir, me di cuenta que aquella mujer se veía de buena pinta, alguien que no tenía malas intenciones. Le hice pasar después de darle el saludo. «Buenos días, señora. Usted es doña Julia, ¿verdad? Pase, por favor. Está en su casa». La señora, muy amable, me respondió el saludo. Llevaba consigo una bolsa con cosas y la dejó junto a la puerta. Se sentó a la mesa, que es donde le indicamos que lo hiciera, y empezamos a platicar con ella. Mi esposa fue quien tomó la palabra y le hizo las primeras preguntas. «¿Y usted de dónde viene, señora? Mi prima me hizo la recomendación de sus servicios, y por ello es que me resulta confiable el que usted pueda venir a ayudarnos, pero me gustaría saber más de usted». Aquella señora, con un gesto agradable, comenzó a darle una respuesta a mi mujer. «Pues fíjese que yo vengo de Zacatecas, de un pueblito de por allá. No estoy sola aquí en la ciudad. Vivo con mi hija Mariela. Ella también se dedica a lo mismo y me ayuda en los días en los que me toca descansar. Las dos nos la hemos visto bien difícil. Venimos prácticamente huyendo de allá, porque allá me mataron a mi marido y también querían hacernos daño a mi hija y a mí. No nos quedó más que agarrar nuestras chivas y pues tuvimos que venirnos para acá. No sabemos hacer muchas cosas de las que se hacen aquí en la ciudad, pero la verdad es que somos bien honradas. Nos gusta trabajar derecho. Le aseguro que con nosotras no va a haber problemas». Mi esposa y yo estuvimos muy atentos a lo que la señora decía. No parecía una mala persona y se veía de buena fe. Por lo tanto, le dimos las indicaciones de que ella iba a trabajar de lunes a viernes por un par de horas y los fines de semana, que es cuando ella descansaba, enviaría a su hija para que nos ayudara también por un par de horas. Con esto le dimos horarios y pusimos una fecha para iniciar. Mientras tanto, mi esposa y yo íbamos y veníamos del trabajo. No compartíamos el mismo horario, por lo tanto, en ocasiones que Leticia, mi mujer, estaba trabajando, yo me encontraba en la casa, cuidando que la señora Julia hiciera adecuadamente sus labores. Ella tenía que lavar, planchar, limpiar la casa y cocinar. Se le daba buen pago por ello. Incluso se le dio un poco más, pues su historia nos resultó bastante conmovedora, y mi mujer y yo éramos de buen corazón. Así que desde el principio, en los primeros días, las cosas marcharon bastante bien.
Llegado el primer fin de semana, llegó la señora Julia muy temprano, únicamente para acompañar a su hija Mariela para que estuviera ahí en la casa, para darle las indicaciones básicas y así hacerle saber cómo iba a ser su jornada de trabajo con nosotros. Estaba tomándome un café en la mesa cuando de pronto mi mujer le abrió la puerta a la señora Julia. La vi entrar y detrás de ella venía una muchacha de unos 19 o 20 años. Ya se veía algo madura, pero lo que me llamó la atención es que no era cualquier muchacha. Era una mujer bonita, quizá no muy refinada, no muy arreglada en sus ropas, pero su belleza se notaba. No le di importancia a ese detalle. A mí lo que me importaba es que trabajara bien. Una vez que se le dieron las indicaciones a Mariela, ella empezó a cocinar para hacernos el desayuno. Mientras tanto, la señora Julia se retiró a su casa. Mi esposa y yo, como estábamos de descanso, nos encerramos en la habitación para darle espacio y tiempo a Mariela para que realizara sus actividades. Una vez hecho el desayuno, Mariela nos mandó llamar para que así pudiéramos tomar nuestros alimentos. Ya estando Leticia y yo sentados sobre la mesa, fue imposible notar que aquella muchacha traía unos jeans muy ajustados y una blusa ligeramente escotada. No negaré que su presencia era bastante provocativa, llamaba mucho la atención, pero lo que más me gustó fue que tenía un buen sazón. Aquella comida que nos preparó estaba muy pero muy rica. A Leticia también le encantó, y otro detalle que le agradó es que aquella muchacha Mariela tenía muy buen carisma. De inmediato se hicieron buenas amigas, pues empezaron a platicar de cosas variadas. Parecía que todo iba por buen comienzo. Así fueron pasando días, semanas, pero de pronto hubo un cambio de actitud en la forma en que Mariela me trataba. De un día para otro se volvió más servicial. Una muchacha que tenía atenciones, digamos que un tanto distintivas en comparación a como las tenía con mi esposa. Leticia de inmediato empezó a notar aquello y no dejó esconder sus celos. Una noche antes de dormir, estábamos en la recámara y de pronto Leticia me hizo un comentario. «¿Sabes, Agustín? A lo mejor voy a sonar un poco extraña con lo que te voy a decir, pero siento como que Mariela está teniendo un trato especial para ti. No quiero pensar que le gustas o que se ha enamorado de ti, pero es algo que se nota bastante. ¿O a poco tú no lo has notado?» Evidentemente había notado aquello, también la forma en que Mariela me miraba, pero era un hecho que jamás correspondería a aquellas actitudes de la muchacha. «No, Leticia, no me he dado cuenta de ello. Para mí el servicio es igual tanto para ti como para mí. Pero ¿qué te puedo decir? Te has puesto celosa. Hace mucho tiempo que no te veía así. ¿Por qué no vienes aquí y te acuestas junto de mí? Déjame tratarte bien, para que sepas que tú eres la única mujer que me gusta, la única a la que deseo». Esa noche le hice el amor a mi mujer, como en los buenos tiempos, porque en realidad aquella muchacha Mariela no generaba en mí el mínimo interés. Era un asunto de cero importancia. Hasta ese momento todo iba bien, muy tranquilo con el servicio de la señora Julia y el de su hija. Pero hubo una situación que sí generó un conflicto. Una mañana noté que me faltaba una camisa que era de mis favoritas y también unos calzones que curiosamente eran de color rojo. Por su parte, a mi esposa Leticia le faltaba uno de sus peines y también un anillo y unos aretes de plata que le había regalado su mamá años atrás. Esta situación no se podía dejar pasar, por lo tanto Leticia mandó llamar a la señora Julia y a su hija también. Como era entre semana, tuvimos que esperar unas horas para que Mariela llegara a la casa y atendiera aquella situación. En cuanto entró por la puerta, mi mujer no pudo evitarse el coraje. «Muy bien, señorita. Siéntate ahí junto a tu mamá. Necesito que aclaremos una situación. Aquí está pasando algo y no lo puedo permitir. Se han perdido varios artículos y lo hemos notado esta mañana. Así que necesito que me den respuestas claras
Quiero saber si ustedes las tomaron». Como era de esperarse, la señora Julia negó todo, también Mariela. No había modo de que aquello se hubiera perdido. Debía haber un responsable. Conociendo a Leticia cómo es que era de cuidadosa con sus cosas, no había lógica en aquello. Por mi parte, yo sí era un poco más descuidado, por ello es que no hice tanto alboroto. Para darle finalmente una solución a las cosas, mi esposa le pidió a la señora Julia y a Mariela que si querían conservar su trabajo, tenían que reponer el dinero de los artículos perdidos, o de lo contrario, ella interpondría una demanda en su contra, porque no era justo que uno les daba el apoyo y estas mujeres se estaban aprovechando de aquello. Mariela comenzó a llorar, incluso se arrodilló frente a Leticia, le rogó para que no las corriera, para que no las demandara, y estuvo ahí suplicándoles sobre el hecho de que ellas no eran culpables. Al final mi esposa no se conmovió, les hizo saber que tenían que aceptar que semana a semana se les hiciera un descuento hasta que pagaran aquello que se había perdido, o de lo contrario podrían largarse de la casa. A Mariela y la señora Julia no les quedó más que aceptarlo, pues necesitaban el trabajo. Esa tarde les pedimos que se fueran y nos dejaran a solas, pues teníamos que reflexionar sobre toda la situación. Finalmente, después de darles una segunda oportunidad tanto a la señora Julia como a su hija, aparentemente las cosas seguían igual, pero realmente no era así. Algo había cambiado. Debo decirles que la mirada de Mariela se veía un tanto apagada, incluso me empezó a generar ternura, se volvió un poco más callada. Todo aquel carisma que ella tenía es como si se hubiera apagado. Muy en el fondo, sabía que si ellas eran culpables, debían haber sido despedidas, pero como no fue así, me parecía un tanto injusto el hecho de que mi esposa les haya descontado algo de su sueldo, si de por sí eran personas con una gran necesidad. El restarle dinero a su salario era un acto incluso un tanto cruel. No sabía si estaba haciendo bien o mal, pero una mañana mientras mi esposa estaba en el trabajo, le pedí una disculpa por la manera en la que actuó mi mujer. Le dije que a escondidas de Leticia, yo iba a estar compensando lo que ella les iba a descontar, incluso les daría un poco más. Esto a razón de que realmente se esforzaban y hacían muy buen trabajo. La señora Julia prácticamente me tomó y me besó las manos, comenzó a llorar de alegría y me agradeció profundamente mi gesto de amabilidad. Me prometió no decirle nada a mi esposa, y ya con eso, la señora se sintió muy contenta. Siguió trabajando y haciendo sus labores aún con más entusiasmo. Me imagino que llegando a casa le comentó aquello a su hija Mariela, quien a su vez, llegado el fin de semana, era sábado muy temprano, y mi esposa había salido. Había tenido un llamado del trabajo y tuvo que atenderlo. Mientras tanto me quedé en la casa a solas con Mariela, quien como de costumbre estuvo preparándome el desayuno. Finalmente, como mi esposa tardaría, le pedí a Mariela que desayunara conmigo. Quería que me hiciera un poco de compañía. Ya estando ahí sentados, Mariela me agradeció con una sonrisa. Me dijo que aquel gesto que tuve de amabilidad era algo que nadie había hecho por ellas. Incluso me tomó de la mano y me miró a los ojos. Cuando la miré, algo en ella me enterneció. Es como si su mirada hubiera penetrado mi alma y hubiera tomado posesión de esta, porque me di cuenta de que aquella mirada no era solamente de empatía, sino de algo más, de amor, de deseo, qué sé yo. Pero mientras tanto, Mariela puso su mano sobre la mía y se fue acercando a mis labios hasta que me dio un tierno beso. Me quedé muy sonrojado, pasmado, no sabía qué decir. No creo que esto esté bien, Mariela. Está bien que me agradezcas, pero no de esta forma. Creo que es importante que mantengas los límites sobre tu trabajo, porque entonces sí podríamos tener problemas muy serios. Con mis palabras trataba de poner límites, pero por dentro quería que Mariela continuara. Aquel beso me había resultado tan dulce que quería seguir probando el néctar de sus labios una y otra vez. Mariela se me quedó viendo
Se mordió el labio y me dijo unas palabras que realmente no me esperaba. Usted me gusta mucho, Agustín. Ya no lo puedo negar. Tiene un gran corazón, es muy guapo. Y a cambio del favor que usted nos está haciendo, yo puedo hacer para usted todo lo que me pida. Puedo incluso entregarme a usted en el momento que lo quiera. Hágame suya, por favor, se lo ruego. Para mí no habría mejor manera de agradecerle toda su bondad. ¿O qué es que acaso me tiene miedo? A ver, dígame, si me acerco un poco más, ¿eso le hace temblar? Mariela se fue acercando. Con su mano tocó la pierna que yo tenía descubierta, pues ese día llevaba un short. Empezó a hurgar más y más adentro, hasta que llegó a donde ya se imaginan. Se me quedaba viendo, me miraba los labios y los ojos, y de pronto se acercó y me dio otro beso, con el cual ya no me pude contener. Me levanté de la mesa muy eufórico, la tomé en mis brazos, comencé a abrazarla, terminé recargándola sobre la pared, la besé, le besé el cuello, comencé a acariciarla de todo a todo. Mariela estaba eufórica también. Y ahí mismo en la sala comenzó a quitarse la ropa, y sin importar que en cualquier momento llegara mi esposa, comencé a hacer la mía. La energía con la que lo hacíamos era muy fuerte. La adrenalina del momento era bastante intensa. Por esto es que nuestro encuentro no duró mucho, pero sí fue muy intenso. En cuanto terminamos, sentí que empezó a invadirme un poco de culpa. Por ello es que me vestí rápido, me subí al cuarto, busqué una toalla y me metí al baño a darme una ducha. Mariela estaba muy complacida, había obtenido lo que quería, y mientras me bañaba, me sentía más culpable aún. Aquello no debió ser posible. Debí controlar mis instintos, pero fui muy débil. Aquella muchacha tenía algo de lo que no me podía resistir. Cuando terminé de bañarme, bajé. De mi billetera saqué un par de billetes y se los entregué a Mariela. Le dije que a cambio de su silencio, guardara ese dinero, pues no quería problemas con mi esposa, ya que la amaba y recién nos habíamos casado. Mariela tomó aquel dinero, no lo pensó 2 veces, incluso sonrió, y se me acercó y al oído me dijo: «No era necesario que me dieras el dinero, mi silencio está garantizado, pero si de vez en cuando me ayudas con un par de estos billetes, la verdad es que me van a venir muy bien. Así que cuando quieras hacerme tuya, ya sabes, siempre estaré disponible para ti». Por dentro sentí que se encendió nuevamente el fuego de la pasión. En cuanto Mariela me dijo aquello, no entendía qué estaba pasando, por qué me gustaba tanto esa mujer, por qué no podía dejar de pensar en ella. Incluso a partir de ahí, las noches en las que le hacía el amor a Leticia, en mi mente solo se encontraba Mariela. Me imaginaba que se lo hacía, porque de verdad que era una mujer bella, una mujer muy sensual. Debajo de aquella ropa de mujer pordiosera, había un cuerpo divino que me llevaba a los mejores momentos de placer. Por si todo esto fuera poco, a los pocos días, la señora Julia enfermó. Por lo tanto, no podía atender entre semana los quehaceres de la casa, y sería su hija Mariela quien se encargaría de cubrir todo de lunes a domingo. Sabía que esto no estaba bien del todo, pero le caía como anillo al dedo al deseo que sentía por ella, pues teníamos prácticamente toda la mañana para estar a solas y para hacer la mía una y otra vez. No explicaba mi sentir, pero esa muchacha me encendía como el fuego más ardiente y todo lo descargaba en su cuerpo. En ella había encontrado un refugio del cual ya no quería salir, pues debía admitir que me había enamorado completamente de Mariela. Y esto se los digo muy en serio. Ya estaba pensando en solicitar el divorcio de mi esposa Leticia, pero en eso hubo una extraña situación por la cual Leticia empezó a enfermar. De pronto pidió algunos días para no ir al trabajo. Ella estaba muy cansada, muy débil. Empezó a perder peso y se le notaban mucho las ojeras en la cara. Me sorprendía la manera en la que aquella enfermedad estaba evolucionando. Estuvimos yendo a visitar varios médicos. Al principio fue muy difícil que le detectaran la enfermedad,
pero cuando finalmente lo hicieron, no nos daban muchas esperanzas de que todo pudiera volver a la normalidad. Sabía que en el fondo, aquello era una manera de que Leticia se quitara de mi camino, pero no era justo lo que le estaba pasando. Ella estaba sufriendo. Por ello es que tuve que ponerle un límite a Mariela. Le dije que lo mejor es que paráramos todo, pues iba a dedicarme a buscar una cura para la enfermedad que mi esposa tenía. En ese momento ella me necesitaba y no podía ser tan egoísta. A Mariela aquello no le gustó del todo, y un poco de mala gana me dijo que estaba bien, que para ella era importante conservar el trabajo, que ya no me molestaría más. Sabía que no estaba bien que Mariela siguiera en la casa, por lo tanto le pedí que se fuera, que ya mejor olvidáramos todo aquello. Nuevamente Mariela comenzó a suplicarme que no la corriera, que le diera tan solo un mes, solamente 30 días para irse, en lo que se encontraba otro trabajo, para no tener que empezar desde cero nuevamente. Ella prometió tener respeto, discreción y sobre todo distancia sobre lo que habíamos estado viviendo. Tuve que confiar en ella, no me quedaba de otra. Sabía que si la corría o la hacía enojar, ella en cualquier momento podría soltar la verdad, y eso, en ese momento, sería un golpe durísimo para mi esposa Leticia. Incluso podría ser el empujón que la llevara del otro lado, directo hacia la muerte. Fueron días bastante difíciles. Mi esposa Leticia ya no fue a trabajar. Se la pasaba todo el día en cama. Junto a ella había un despachador de suero, y diario había que ponerle medicamentos fuertes. La veía sufrir y realmente sentía una culpa enorme. No sabía cómo es que pude hacerle tanto daño. Leticia no se merecía eso, pues ella siempre fue buena mujer conmigo. Una tarde antes de anochecer, Mariela estaba a punto de irse a su casa y tenía que recolectar unas cosas de la parte de atrás del jardín. En eso me asomé por la ventana para contemplarla. También la extrañaba. Era estúpido decirlo, pero realmente ella me había dado algo muy especial. Me había hecho sentir un amor como nunca antes lo había sentido por alguien. De estar ahí mirándola, de pronto vi que empezó a tener conductas muy raras. La vi cómo se acercó a unas de las macetas que teníamos ahí, y entre la tierra de aquella maceta es como si ella hubiera escondido algo. Eso me llamó bastante la atención. Por eso es que me esperé hasta que Mariela se fuera de la casa, para entonces bajar e indagar sobre aquella maceta. Empecé a remover un poco la tierra, y en eso me di cuenta de que había algo ahí dentro enterrado. Indagué un poco más, y fue de esta forma en que encontré algo que fue perturbador, aterrador. No me lo esperaba, ni por la cabeza me pasaba que algo así estuviera ocurriendo. Dentro de aquella maceta estaba enterrado en un pequeño saco de tela gruesa, una especie de muñeco de tela. No estaba muy bien hecho. Sin embargo, cuando lo observé, me di cuenta de que tenía varios alfileres encajados. Pero lo que más me sorprendió es que aquel muñeco, en su cabeza, tenía pegado algo de cabello, y a decir de su descripción, era el mismo cabello que el de Leticia. Ahí me di cuenta de que Mariela estaba haciendo brujería. Estaba tratando quizá de hacerle daño a mi esposa, y aunque no era creyente de esas prácticas, sabía que había una extraña coincidencia entre lo que tenía en mis manos y lo que estaba pasando en la habitación con mi esposa. Por eso es que me lo tomé muy en serio y seguí buscando dentro de la maceta. Rasqué y rasqué la tierra y finalmente encontré otra cosa. Ahí enterrados estaban mis calzones, pero estos se encontraban envueltos, así hechos rollito, junto con otros más, unos calzones que seguramente eran de Mariela. Alrededor de estos había un hilo rojo con varios moños. Seguramente era alguna especie de amarre de amor o qué sé yo. Sabía que la situación ya no podía contenerse de esa forma. Había que ponerle un fin. Para empezar, debía mantener en la distancia a Mariela. Por ello es que a la mañana siguiente, muy temprano, le llamé por teléfono. Le dije que mi esposa se había puesto mal
y que tenía que llevarla a un hospital fuera de la ciudad. Nos quedaríamos por tiempo indeterminado. Mientras tanto, le dije que me pasara un número de cuenta, en donde le depositaría una buena cantidad, para que ella pudiera utilizarla y así sobrevivir en lo que encontraba otro trabajo. De esta forma me dediqué a buscar ayuda. Sabía que si con brujería le habían hecho daño a mi mujer, entonces con brujería era que la íbamos a sanar. Y de paso, también iba a romper aquel amarre que Mariela había puesto en mí para que me enamorara de ella, y con el cual me hizo como una marioneta a su antojo. Anduve buscando un brujo o una bruja, pero nadie podía darme referencia de aquello. Por eso es que terminé yendo con un sacerdote. Ahí cerca en la iglesia había uno que decían que era muy bueno, que era muy abierto a las pláticas con la gente y que era muy respetuoso. Por ello es que confié en él. Cuando me acerqué y le conté todo lo que estaba pasando, aquel sacerdote se sorprendió mucho. Él me pidió de favor que todo lo que platicáramos tenía que guardarse en secreto de confesión, pues también él me diría algunas cosas que podrían poner en riesgo su lugar como sacerdote. Aquel padrecito me tomó todas las cosas y las metió dentro de una vasija de color dorado. Comenzó primero a bendecir aquello y a rezarle varias oraciones. Después colocó un poco de alcohol sobre las prendas y sobre aquel muñeco de brujería, y ahí mismo le prendió fuego a todo aquello. Les juro que sentí un fuerte escalofrío mientras todo aquello se quemaba. Sentí cómo es que mi energía empezaba a decaer. Me sentí muy cansado, agotado, incluso estaba hasta sudando. El padre me dijo que era normal, porque se estaba rompiendo todo el maleficio que me habían puesto. También me dijo que no había ningún maleficio que Dios no pudiera romper, pero lo más importante es que yo tuviera fe en que así podía ser. Me quedé por un momento en silencio junto al padre, viendo cómo todo aquello se convertía en cenizas. El sacerdote me dijo que no juzgaría mi situación, ni todo lo que había hecho con Mariela, que al final, si las cosas mejoraban, era mi decisión únicamente el saber si me quedaba con mi esposa Leticia o la dejaba en libertad. Pues finalmente, yo había faltado a mi voto de fidelidad y había faltado el respeto a mi matrimonio. En ese momento no pensaba en esas cosas. Cuando regresé a casa, para mí lo único importante era la salud de Leticia. No sé cómo actué la brujería, la magia, ni entiendo qué misterios hay detrás de todo eso, pero debo contarles que, misteriosa y milagrosamente, mi esposa Leticia empezó a presentar mejorías. Al llevarla al médico, estos nos dijeron que los medicamentos estaban teniendo una reacción bastante positiva, casi milagrosa. De esta forma es que con el paso de un par de semanas, mi esposa ya se veía mejor, tenía mejor semblante y mucha más fuerza. Esto me daba mucho gusto. Sin embargo, aún tenía una situación que resolver, pues tenía que mantener en la raya a Mariela para que no se nos volviera a acercar. Me resultaba extraño porque ya habían pasado 3 semanas y no tenía noticias de ella. Pasó una semana más y nada, pero no le daba tanta importancia. Mi esposa Leticia estaba mejorando más y más, y eso me tenía lleno de alegría. Todo aquello era un verdadero milagro, y todo gracias al sacerdote que me ayudó a destruir la brujería. Sé que la parte médica tuvo mucho que ver, pero sin la ayuda del padre, nada hubiera sido posible. Transcurrieron casi 2 meses, y entonces me preocupé. Necesitaba saber dónde estaba Mariela, para así también entender que ella no iba a regresar para darnos problemas. Le marqué a la señora Julia. Le conté que mi esposa ya estaba mejorando, lo cual le alegró mucho. Sin embargo, fue imposible no notar que la señora Julia tenía un semblante triste. Y cuando le pregunté qué ocurría, esta señora me dijo que estaba triste y destrozada porque había ocurrido una tragedia, algo muy horrible y que tenía que ver directamente con Mariela. La señora me contó muchas cosas, pero en resumidas cuentas, cuando le pedí a Mariela que nos diera distancia porque estaríamos supuestamente fuera de la ciudad, con el dinero que le mandé, Mariela regresó por una temporada a su pueblo a resolver unos asuntos pendientes que tenía por allá.
Pero fue en eso que algo triste ocurrió, pues en el autobús que viajaba, el chofer, mientras conducía bajo la lluvia, tuvo un descuido y el autobús terminó volcándose sobre la carretera. Del lado que cayó el camión, impactó directamente contra el asfalto, haciendo que Mariela se diera un golpe muy fuerte en la cabeza, el cual le quitó prácticamente la vida al instante. Ella fue la única que murió en aquel camión. Hubo algunos heridos, pero estaba impactado con lo que la señora Julia me contaba. Le di mi pésame y le ofrecí nuevamente trabajo si es que lo necesitaba. Le mandé también un poco de dinero, argumentando que era para que se ayudara, pero también en el fondo sabía que aquello era para mitigar un poco de culpa, pues el sacerdote me había dicho que al romper aquel hechizo que Mariela hizo, el mal regresaría al punto donde se originó y podría causar daños horribles. La muerte de Mariela me impactó y me entristeció. Para ese momento, aunque se había deshecho el amarre, siento que el efecto aún me mantenía un tanto atado a ella. En la vida a veces no hay justicia, pero no por esto tenemos que tomarla bajo nuestras propias manos. Pero también está muy mal el utilizar energías, magia negra, brujería o lo que sea, para hacer daño a otras personas o para manipularlas, como en este caso Mariela lo hizo conmigo. Siento que hice lo que tenía que hacer, defender a mi esposa, pero también quitar esos maleficios que esa mujer puso sobre nosotros, porque de alguna manera estaba alterando nuestro libre albedrío. Cada quien sacará sus conclusiones sobre este caso, pero les debo decir que hasta la fecha he guardado este secreto para mi esposa, pues ella finalmente se recuperó. Le dimos un segundo aire a nuestro matrimonio y hasta la fecha estamos contentos, felices y ya tenemos un par de hijos, una vida estable y sobre todo nos hemos sabido mantener en equilibrio, fuera de tentaciones y de otras circunstancias. Esto más que nada lo digo por mí, porque ustedes saben lo que hice y lo que nos pasó, pero mi esposa no. Ese será un secreto que me llevaré a la tumba. No importa que durante toda la vida siga ardiendo un poco la culpa por todas las cosas que hice. Espero no me juzguen para mal. El día de mañana cualquiera de ustedes que escuchan puede estar en los mismos zapatos que yo, porque de la brujería nadie se salva, y aquel que lo hace, les aseguro que quedará marcado para toda su vida.